Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a una nueva entrega de este subcurso de SQL Server. En esta ocasión vamos a empezar a trabajar con los triggers de SQL. ¿Qué es un trigger? Un trigger es un disparador o un desencadenador. Es como un tipo de procedimiento que se ejecuta cuando intentamos realizar alguna modificación en una tabla. Los triggers se definen para usarse en control de tablas o vistas específicamente. Se crean para conservar la integridad referencial y la coherencia entre los datos entre distintas tablas. Se podría decir que los triggers son como los guardianes de los datos en nuestra base. Cuando intentamos realizar alguna actualización, algún borrado o el insert de algún dato en alguna tabla, pues tenemos la facilidad de programar un trigger que se va a ejecutar en forma automática, definiendo los controles para ese proceso que estamos realizando en esa tabla. Aunque son muy parecidos, los triggers con los procedimientos almacenados tienen algunas diferencias, y es que, por ejemplo, un trigger no podemos invocarlo directamente. Al intentar modificar los datos en una tabla, por ejemplo, para realizar una definición en un trigger, el trigger se dispara automáticamente cuando percibe algún evento para el cual hemos programado su ejecución. A diferencia de los procedimientos almacenados, el trigger no retorna parámetros ni tampoco recibe. Los triggers son apropiados para mantener la integridad de nuestros datos, no para obtener resultados de consultas. En SQL Server existen 4 tipos principales de triggers que se pueden utilizar para ejecutarse de modo automático, para que ejecuten acciones en respuesta a eventos específicos en una tabla. Por ejemplo, tenemos el trigger after insert, que este se usa para después que insertamos datos en una tabla. Estos se desencadenan automáticamente luego que realizamos un insert en una tabla objetivo, ¿no? Tenemos también los triggers de tipo after update, que obviamente son para actualización, para después de realizar actualización, por eso se llaman after update. Tenemos los triggers after delete, que también pues obviamente son para luego de realizar eliminación de registros en nuestras tablas. Y tenemos un tipo de triggers especiales que son los instead of, eso es en lugar de. Estos se usan para reemplazar una operación original, por ejemplo un insert, un update o un delete, y podríamos con esta función cambiarlos a una operación, digamos, personalizada. Es decir, que el trigger, cuando lo parametrizamos como instead of, se va a ejecutar antes de que se realice la operación original en la tabla. Claro está, vamos a ver ejemplos de cómo crear y manejar todos estos tipos de triggers. Es importante tener en cuenta que los triggers debemos programarlos con precaución, porque pueden afectar el rendimiento y la complejidad de las operaciones en la base de datos. Entonces, vámonos de inmediato a nuestro Management Studio, y aquí, trabajando en nuestra base de datos de costumbre, nuestra base principal, vamos a crear primero que nada una tabla con la que vamos a realizar las prácticas de nuestro trigger, pero solo las prácticas básicas, es decir, las prácticas que acostumbramos a hacer de conocimiento de tema. Luego pues realizaremos distintas prácticas con las tablas que tenemos de costumbre aquí creada en nuestra base de datos. Vamos entonces a crear una primera tabla a la que vamos a llamar prueba. Create table prueba. Va a ser una tabla sencillita. Vamos a poner aquí un campo ID de tipo entero. Vamos a poner lo que permita valores nulos, porque vamos a poner al trigger a controlar todo en esa tabla. Entonces aquí vamos a colocar ID, nombre, varchar por ejemplo 10. Aquí podemos poner por ejemplo fecha de tipo date. Aquí vamos a poner un campo que se llame cantidad de tipo numeric, de 3 cifras con 2 decimales. Tengo aquí una advertencia, el sistema me dice, parece que ya teníamos una tabla llamada prueba de alguna práctica anterior, pues vamos a borrarla, y parece que sí, teníamos una tabla llamada prueba. Entonces, vamos ahora a crear nuestra nueva tabla prueba, ¿correcto? Hacemos un select asterisco from prueba. Y aquí están nuestros campos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear una segunda tabla, a la cual vamos a llamar control. Esta tabla va a tener un campo que se va a llamar usuario,
de tipo varchar con 30 caracteres. Vamos a crear un segundo campo que se va a llamar fecha de tipo date y un tercer campo al que vamos a llamar acción de tipo varchar 50. Eso es todo. Creamos nuestra segunda tabla que se llama control y aquí me dice que ya yo tenía una tabla llamada control, así que me toca en mi caso borrar mi anterior tabla. Voy a borrarla. Correcto, ahora simplemente procedo a crear mi nueva tabla. Entonces ya tengo mi tabla control y mi tabla prueba. Vamos entonces a crear nuestro primer trigger. El primer tipo de trigger que vamos a crear va a ser un trigger after insert, es decir, de los triggers que se disparan automáticamente luego que intentamos insertar un nuevo registro en una tabla. Entonces, volviendo aquí a consultar mi tabla prueba, no tengo ningún dato. Correcto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para crear un trigger colocamos la instrucción create or alter. Como saben, ya esto es común creando objetos en nuestra base. Crea si no existe, altera si ya existe. Entonces colocamos trigger y ahora el nombre de nuestro trigger. La nomenclatura casi siempre es una T- para saber que es un trigger. Aquí entonces yo voy a llamar a mi trigger inserta, T-inserta. Luego aquí debajo coloco on prueba. ¿Qué significa esto? Estoy creando o alterando un trigger que se va a llamar T-inserta, que va a ejecutar un control en una tabla que se llama prueba. Eso es lo que significa esto. Luego ahora debo definir qué va a supervisar, vamos a llamarle así, ese trigger. Entonces coloco ahora after insert. ¿Qué significa esto? Va a monitorear cualquier insert en esta tabla. After insert. Luego ahora voy a definir la acción que va a realizar ese trigger. Para eso coloco la cláusula as y aquí, como ya saben, sección de ejecución para un bloque de sentencia. Aquí dentro ahora coloco un declare porque debemos crear una variable para nuestro trigger. Mi variable yo la voy a llamar usuario. Va a ser de tipo varchar y va a recibir 30 caracteres. Punto y coma. Luego aquí debajo voy a inicializar mi variable, que ya sabemos cómo hacerlo, y digo @usuario, set @usuario igual, y ahora debo obtener el nombre de usuario de sistema. ¿Cómo se hace eso en SQL Server? Colocamos la instrucción es user underscore name, que diga así, user name. Abro y cierro paréntesis, punto y coma. Y aquí debajo continúo. ¿Y qué voy a colocar aquí? La instrucción insert into, y ahora coloco control values. Abro paréntesis. ¿Y qué voy a colocar dentro de esa tabla? Mi variable, @usuario, es decir, lo que ya contiene mi variable, coma, y ahora la fecha y hora actual, que ya conocemos la función getDate, abro y cierro paréntesis. Cierro ahora de nuevo el paréntesis de mi values, aquí, punto y coma, y aquí debajo procedo a colocar end para indicar que terminé de crear mi trigger. Procedo a explicar qué hice aquí. Creo si no existe o altero si ya existe un trigger que se llame T-inserta. Lo voy a aplicar en mi tabla prueba. Va a controlar los insert en esa tabla. Coloco as para definir lo que va a ser mi trigger dentro de un bloque begin end. ¿Qué hago? Declaro una variable que voy a usar en mi trigger con su tipo de dato, luego la inicializo, es decir, le paso a esa variable la adquisición de mi usuario con la instrucción user underscore name. Luego inserto en la tabla control lo que ya tiene esa variable usuario, que es el usuario que adquirió aquí, y la fecha y hora del día. Sin embargo, nos falta un dato porque recuerden que la tabla control, haciendo un select asterisco from control aquí, selecciono ejecuto, nos falta este campo que es la acción. ¿Qué acción yo estoy controlando aquí? Insert. Por lo tanto, aquí coloco una coma y entre comillas voy a colocar insert. O pueden colocar lo que ustedes quieran, inserción, etc. Yo aquí entonces voy a borrar esto y voy ahora a proceder a ejecutar o compilar mi trigger. Selecciono, ejecuto
El sistema me dice que todo se ejecutó correctamente. Vámonos ahora a nuestra base de datos principal en nuestro explorador de objetos. Vamos a desplegar aquí donde dice tablas y vamos a buscar nuestra tabla prueba, que es con la que estamos trabajando. Aquí está. Si desplegamos aquí, vemos una subcarpeta que dice triggers. Por lo tanto, hacemos un clic ahí y aquí nos aparece nuestro trigger de inserta que acabamos de programar. Vamos a proceder entonces a probar este trigger. Primero que nada, vamos a hacer un select asterisco a nuestra tabla control. Vemos que está vacía. La idea es que cuando intentemos insertar algún valor en nuestra tabla prueba, el sistema nos diga qué usuario hizo ese insert y en qué fecha lo hizo y la acción. Entonces aquí yo voy a hacer lo siguiente. Voy a insertar en mi tabla prueba. Coloco aquí values, abro paréntesis. El primer campo, que es ID, voy a colocar un 1. El segundo campo es un nombre. El tercer campo, que es fecha, yo voy a colocar fecha actual, coma, y por último voy a colocar una cifra, por ejemplo, decimal, así, que es como está el campo que configuramos, punto y coma. Cuando yo intento hacer este insert, el sistema me dice una fila afectada, pero fíjense en algo, aquí yo tengo una fila afectada y una fila afectada. Tengo dos mensajes del Management Studio. Es decir, yo de esto solo conozco este insert, que es el que yo acabo de hacer, pero este no lo conozco. ¿Cuál será ese? Pues asumimos que es el insert que hizo el sistema en nuestra tabla control, indicando que mi usuario en la fecha actual hizo un insert en esa tabla prueba. Entonces hacemos un select a nuestra tabla de control y aquí tenemos los datos correctamente insertados, el usuario, la fecha y la acción de lo que hizo en esta tabla prueba. Por lo tanto, nuestro trigger funciona correctamente. Entonces, este trigger lo único que hace es un control de log, vamos a llamarlo así, de registro. Guarda un log de la actividad de insertar en mi tabla prueba. Entonces ahora vamos a realizar la configuración, la programación de un trigger para que nos diga cuáles usuarios han realizado actualizaciones en una tabla específica. Esos son los triggers de tipo after update. Si se fijan aquí, estamos creando un trigger de tipo after insert. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer que un trigger nos diga quién realiza actualización en qué tabla. Podemos dejar todo este código como lo vemos aquí. Simplemente aquí vamos a cambiar el nombre de el trigger. En este caso yo lo llamaría tUpdate y dejamos aquí nuestra tabla prueba. Ahora lo que vamos a cambiar es el after insert y vamos a colocar after update, justo como lo vemos aquí. Dejamos toda esta configuración como la vemos aquí. Aquí, bueno, el insert lo cambiaríamos por update y eso sería todo. Si sombreamos todo esto y ejecutamos, el sistema nos dice que el comando se completó. Si me voy aquí a mi carpeta de triggers, hago un refresh, despliego de nuevo y ahora tengo aquí mi trigger tUpdate. Vamos a probar entonces, haciendo un select aquí a mi tabla control. Veo que solamente tengo el insert que hicimos hace un momento. Vamos a realizar ahora un update a nuestra tabla. Colocamos update prueba. Ahora yo voy a colocar un set id igual a 2, where id igual a 1. Un update sencillito. Estoy actualizando el id que pusimos, que insertamos hace un momento, que es 1. Lo estoy actualizando y ahora voy a colocar un 2 para hacer un update a mi tabla prueba. Cuando selecciono y ejecuto, el sistema me dice que se trabajó en dos filas. Dice aquí dos filas afectadas. Ahora cuando yo hago un select a mi tabla de control, fíjense aquí como ahora veo un update. Ese update que yo acabo de hacer aquí, el sistema me dice, mira, este usuario que está aquí realizó en esta fecha un update. Es decir, me registra un log en mi tabla de control. Simplemente aquí con crear un trigger, especificar la tabla, luego decir after update para indicar que queremos que ese trigger verifique las actualizaciones en esa tabla. Y luego decimos aquí, con nuestras variables que vamos a usar, que nos inserte en la tabla control, el usuario, la fecha actual y la acción, en este caso, de actualización. Y aquí está el resultado. ¿Cómo funciona esto para un borrado de datos? Para yo controlar el usuario, la fecha y la acción de quién borra datos en una tabla en específico. Pues con esta misma instrucción, no tenemos que escribir todo desde cero. Simplemente a este lo vamos a llamar
delete. Este trigger se va a llamar t-delete. Igualmente va aplicado a mi tabla prueba. Y ahora, en lugar de colocar after update, yo voy a colocar after delete. Justo así. Dejo todo como está igualmente porque lo que quiero es que inserte igualmente usuario y fecha de la fila que se borró. Y aquí ahora en update voy a colocar delete para saber qué acción fue que se ejecutó. Sombreo todo esto y ejecuto. Me voy a mi tabla de triggers, contraigo, actualizo, despliego de nuevo y aquí está mi t-delete. Voy a probar ahora. Ya insertamos un registro y ya actualizamos un registro en nuestra tabla prueba. Ahora voy a borrar con un delete from prueba where y ahora coloco id igual a 2, que es el id que tiene ahora mi tabla. Si yo selecciono y ejecuto, el sistema me dice una fila afectada, pero esta segunda fila afectada de aquí ya sabemos lo que es. Si seleccionamos nuestra tabla de control, ahora veo aquí un delete. Las 3 acciones que acabo de hacer sobre mi tabla ya están registradas aquí. Las acciones que acabo de realizar en la tabla prueba se registran en mi tabla de control. Ya tengo esa información ahí, todo gracias a estos triggers que acabamos de configurar acá. Entonces eso va a ser todo, lo vamos a dejar hasta aquí por el momento. Todavía tenemos más que ver en cuanto a triggers. Vamos a ver ejemplos más elaborados, más complejos y más útiles con nuestras tablas de proyecto que tenemos aquí, pero más adelante. Por el momento lo dejamos hasta aquí, continuamos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima.